los hermanos venezolanos que se integraron a esta sociedad y que seguramente se mantendrán y que han aportado una cantidad de nacimientos que el gobierno ha venido pagando, lo mismo que todos los gastos que hemos hecho en migrantes, que a veces se olvida. Pagamos migrantes y no se habían pagado desde el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 pagamos cerca de 327.000 millones de pesos. En maternas pagamos más de 50.000 millones de pesos. Un consenso con las EPS, que hoy están pidiendo que ojalá el proyecto salga lo más pronto posible. Y por eso están las EPS en cuidados intensivos, para mantenerlas. No estamos interesados en liquidarlas, estamos interesados en que se mantengan. Cuando todavía estamos viendo a ver y solucionar el problema de Sura y de compensar, es porque no queremos que se vayan, queremos que se mantengan. Aquí en Colombia desde el 2008, con la T760 de la Corte, lo único que ha hecho el Congreso de la República, y tengo que decirlo, es legislar, pero desafortunadamente no se ha llevado a la práctica. La 1438 es un compendio que el que la haya leído puede ver con mucha claridad hacia dónde se estaba direccionando el sistema de salud desde ese momento, desde hace 13 años, hacia donde consideraban que un sistema curativo, hacia donde habíamos ido, tenía que cambiar y evolucionar hacia un sistema en donde la atención primaria, la prevención, la promoción y la atención primaria tuviera una clara posibilidad. Y por supuesto, cuando nos cuestionan los equipos básicos y nos dicen que por qué estamos pidiendo que la UPS se puedan obtener recursos para esa atención primaria, que imagínense que hasta la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud consideran que por lo menos el 30% del presupuesto de la salud debe estar orientado hacia la atención primaria. Nosotros no lo estamos ni siquiera haciendo, cuando deberíamos de hacerlo. Así era en épocas desde Alma Ata en 1978. Es que aquí no estamos tratando de crear nada diferente, sino un sistema que se orientó fundamentalmente hacia el alto costo, hacia el sistema curativo que no previene la enfermedad. Pues hay que cambiarlo. Ya lo había propuesto el legislador, los que estuvieron acá, inclusive algunos de ustedes, ya lo habían propuesto no solamente la Corte en el 2008, sino que lo había propuesto el legislativo desde el 2011 con la Ley 1438. Posteriormente vino la ley estatutaria del 2015, que debía haber sido del 2014, pero el doctor Alejandro Gaviria decidió impugnarla y hacer una cantidad de pericuetos para que no se diera. Un trabajo muy importante de todos los sectores. Yo creo que ahí logró hacerse un consenso supremamente importante de entender que había que cambiar en ese momento. Y estamos hablando pues, de 9 años, en donde había un concepto supremamente claro. Yo marché, siendo secretario de salud, yo marché. Y la gran mayoría y el concepto inclusive era que había que, y lo dijo en plaza pública el doctor Santos, que iba a acabar con las EPS. Podemos traer ese recordatorio acá, podemos traerlo. Él mismo lo dijo, que iba a acabar con las EPS. Le convencieron que no. Lógico, el establecimiento lo convenció que no. No lo pudo convencer el establecimiento en hacer la paz, afortunadamente. Porque el establecimiento siempre ha sido partidario de la guerra. Estos gobiernos se han logrado elegir sobre la base de la guerra. Y no hizo eso. Posteriormente logramos un acuerdo con Santos y con el doctor Alejandro Gaviria, que el subsidiado quedara
para atenderlos directamente en los entes territoriales. Y fue un compromiso que también se incumplió. Y llevamos 9 años de la ley estatutaria que no se ha reglamentado. Por eso es claro, yo entiendo perfectamente bien que hay otros que dicen que esta es una ley estatutaria, pero no lo es. Estamos tratando de reglamentar sustancialmente esa ley. Entonces, aquí hay una situación bastante compleja y difícil. Y es que la gran mayoría de este país, en donde está el conflicto, ha estado totalmente desprotegido. Totalmente desprotegido. Y por eso usted no encuentra 109 puestos de salud destruidos en La Guajira, 125 puestos de salud destruidos en el Chocó. Ahora que estamos en plena crisis por el invierno, no hay en dónde atender a la gente. No hay en dónde atender a la gente. Entonces, mientras que aquí en la zona urbana y especialmente en la metrópolis, pues tenemos los mejores servicios y que pueden estar a nivel de cualquier país del mundo. Podemos competir con ellos, con especialistas de primera categoría, con hospitales con todas las tecnologías. Mientras que desafortunadamente en los sitios más remotos del país no tenemos ni siquiera un médico o ni siquiera una enfermera que pueda atender. Y los puestos de salud cerrados sin atención. Entonces, yo sí me siento muy complacido y le quiero agradecer muy especialmente a todos y cada uno de ustedes de que estemos tratando aquí de lograr cambiar sustancialmente los temas. Si uno revisa la historia, ahora que estaban en crisis las EPS, no es de hoy. Si no hubiera habido crisis durante todos estos 13 años, tendríamos las 159, ya se me olvida hasta el número de cuántas eran las EPS que teníamos. Y estamos reducidos a escasamente 29, de las cuales no cumplen ni con reservas, ni con patrimonio, ni con capital, y fuera de eso tienen unas terribles deudas que se han venido acumulando permanentemente. Tener 25 billones de deudas, el doctor Giraldo, que representa a ACH, habla ya no de 16 que nos estaba hablando recientemente, sino de 18 billones de deudas. O sea que eso es una situación bastante compleja, con un gobierno que el año pasado aumentó, y ahí están los presupuestos, el presupuesto de salud en un 29%, y este año superamos el 15%, a pesar de las dificultades y las crisis financieras que tiene el gobierno actualmente. O sea que no hemos estado tratando de quitarle un solo peso. Que pagó presupuestos máximos, ajuste de presupuesto máximo del 2021 y que logró pagar absolutamente todas las deudas del 2023 y que este año ha pagado, tiene financiada toda la UPC, que representa el 97.47% del presupuesto de salud, y que en este momento estaba ya pagando septiembre de presupuestos máximos, que inicia un proceso ya para pagar octubre y que puede terminar en diciembre teniendo un déficit cercano a los 700.000 millones de pesos, que esperamos poder cerrar con el presupuesto general de la Nación después de haber hablado con el señor ministro de Hacienda para volver y solucionar exactamente como lo hicimos el año pasado, de que dejamos todas las cuentas pagas del 2023. Nos quedan pendientes las deudas de los 7 primeros meses del doctor Duque del 2022 y de los 5 meses restantes del gobierno del presidente Petro. 819.000 millones de pesos y estaríamos en totalmente pagos
los recursos que de pronto podrían hacer. Pero es indudable, y en eso estamos totalmente de acuerdo, en que hay que hacer un esfuerzo de lograr recursos. Por eso hemos planteado, y ustedes mismos lo han planteado, el impuesto de la salud debió de haber quedado directamente acá. No sé por qué el Congreso no tuvo a bien de que todo lo que se recogiera, que es aproximadamente un poco más de 2 billones de pesos, quedara como recursos adicionales a la salud. Y muy seguramente sí, en un proceso a largo plazo, como ustedes muy bien lo han planteado y lo ha venido planteando el doctor Víctor Salcedo y muchos de ustedes, hay que tener en cuenta que muy seguramente hacia el futuro, especialmente entendiendo que ya muchos somos ancianos, como el caso mío personal o el doctor Félix, ¿no es cierto? Entonces aquí veo algunos ya con la cabeza bastante blanca, y algunos como ustedes y como todos nosotros que terminamos en la vejez, más cuando hoy en vez de 50 años, que era el promedio de vida en 1950 del siglo pasado, hoy los hombres podemos estar en alrededor de casi 75 años y las mujeres en 80 años. Implica necesariamente de que hoy casi el 15% de la población es mayor de edad, son adultos mayores, sobrepasan los 65 años y que la población se envejece rápidamente y tenemos una caída bastante importante en la natalidad, lo que representa que este año muy seguramente estaremos por debajo de los 500.000 nacimientos, y por eso el DANE implica que para 1950 la población habrá decrecido en Colombia y calcula que puede haber 47 millones de personas. Si no hubiera sido por los hermanos venezolanos que se integraron a esta sociedad y que seguramente se mantendrán y que han aportado una cantidad de nacimientos, que el gobierno ha venido pagando, lo mismo que todos los gastos que hemos hecho en migrantes, que a veces se olvida. Pagamos migrantes y no se habían pagado desde el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 pagamos cerca de 327.000 millones de pesos. En maternas pagamos más de 50.000 millones de pesos. Y por supuesto es un balance de más de 400.000 millones de pesos con los cuales pudimos reactivar deudas pendientes y mejorar sustancialmente algunas de las finanzas, especialmente de los hospitales públicos, a pesar de que también se les pagó a muchos particulares y privados para más de un total de más de 600 instituciones públicas y privadas que prestaron servicios a los inmigrantes. Y además, pues lógico, nos cuestionan porque por primera vez hemos dicho que el ministerio no puede ser un ministerio eunuco, que no sirva sino para determinar políticas y no para que se consolide, y por eso les agradezco mucho que ustedes han aprobado un artículo que me parece fundamental y que tiene que ver con volver a reactivar el fondo hospitalario para que el gobierno pueda direccionar sin inconvenientes. Aquí nos cuestionan que de pronto hay algunos hospitales que en las inversiones no han llegado a invertir adecuadamente y que en algunos se hayan tenido problemas. Por eso es importante que si hay un fondo hospitalario nosotros podamos generar unas importantes posibilidades de tener, como se tuvo anteriormente, un fondo hospitalario que solucionaba los problemas de infraestructura y dotación de los hospitales públicos de la nación, y especialmente para poder atender a más de 1.009 municipios de quinta y sexta categoría, que son los que verdaderamente tienen graves problemas y que tienen que soportar la atención de las comunidades. Hoy tenemos, por ejemplo, un brote de fiebre amarilla que no tuvimos, no había historia de brotes de fiebre amarilla. Consideramos que es selvática y que obedece debido a la presión del ser humano sobre reservas tan importantes como la de Galilea en el oriente del departamento del Tolima, que estaba preservada anteriormente porque sobre la base del conflicto era una zona de retaguardia de las organizaciones de la FARC.
Y por supuesto, ahora que ya no existe y que estamos en paz en esa zona, entonces el ser humano se ha introducido en estos territorios y por supuesto se ha convertido en un reservorio que desafortunadamente nos ha traído 5 muertes, pero que hoy, con un trabajo eficiente, muy especialmente para que ustedes vean el valor de los equipos básicos que están en todo el país, hoy tenemos contenida la fiebre amarilla sobre la base de más de 500 personas que representan hombres, mujeres, médicos, enfermeras, enfermeras profesionales, enfermeras auxiliares, psicólogos, odontólogos, que además están todos vacunando y atendiendo y haciendo un cerco de protección para que no tengamos que una enfermedad como esa pueda llegar a otros territorios en donde no tenemos vacunación. Afortunadamente, en el esquema de los niños, porque aquí se dice que yo no soy como Kennedy, hoy electo para que maneje los destinos de la salud, no. Yo creo en la vacunación, si no tuviera 3 vacunaciones de Sinovac, ¿no es cierto? No estaría promulgando por todos los medios para que todo el mundo se vacune, ¿no es cierto? Por eso hoy tenemos y debemos de tener los índices más altos. Y por eso, gracias a los equipos básicos que están en esos territorios como el PEDET, SOMAT, PENIS, los sitios más alejados, hoy podemos controlar y decir que tenemos un equipo de mujeres y hombres de más de 500 equipos básicos en ese territorio, en 10 municipios del departamento del Oriente del Tolima, pero fundamentalmente en un círculo que hemos tenido entre Cabrera, Colombia y especialmente en el Tolima, Villarrica, Cunday, Purificación, Prado y Dolores, para que en esa forma no se pueda de ninguna manera trasladar el virus a otro sitio y pueda ser catastrófico, especialmente en una zona urbana y céntrica como puede ser la misma cercanía con una ciudad como Bogotá. Entonces, yo creo que lo que ustedes han tomado y han decidido hoy aquí, que le corresponde fundamentalmente al Congreso, en donde no hemos intervenido nosotros porque preferimos que sean las discusiones que ustedes han venido dando. Aquí lo que quiere quedar muy en claro es que yo creo que no hay un solo de ustedes, ni un solo parlamentario de la Comisión Séptima que hoy haya digerido y haya logrado de manera muy profesional, ética y honorable el haber logrado que lo que hoy se ha decidido en segundo round, porque fue en primera instancia, ya lo había decidido la Cámara, ahora con las modificaciones que se hicieron, lograr presentarle a la plenaria de la Cámara de Representantes en un futuro y esperamos al Senado de la República para que lo estudie, y no que suceda como en la Comisión Séptima del Senado, que ni siquiera tuvieron a bien ni siquiera someter a discusión el proyecto. Podamos ir avanzando en los cambios y las transformaciones que necesita Colombia para bien, no de nosotros, sino para bien de todos y cada uno de los ciudadanos que verdaderamente ameritan la atención. Nosotros somos seres privilegiados, los que estamos aquí, inclusive todo, o por lo menos yo tengo prepagada, y por lo menos uno llama inmediatamente, por primera vez ahora, yo duré 1 año antes cuando era ciudadano civil de a pie, duré 1 año para que me hicieran una cirugía teniendo prepagada. Hoy llamé, fui y me dijeron, no, mañana, ¿a qué hora, cuándo quiere, a qué horas quiere la cirugía? Eso tiene que cambiar. No es porque uno sea ministro, entonces inmediatamente tiene la cirugía. Aquí hay un ejemplo de un compañero de ustedes. Aquí hay un ejemplo de un compañero de ustedes que pudo haber muerto por no una adecuada atención. Porque él prefirió seguir los canales que seguimos todos. Como lo hice yo cuando me hicieron un trasplante de cadera, después de haber sufrido un accidente después de 30 años. Me hice operar en mi propia tierra. Me decían que por qué no me hacía operar en Bogotá. No, yo me opero aquí. Aquí están los especialistas. Aquí están las personas que me pueden atender. Y no lo que sucede generalmente, que más de 30.000 personas de la ciudad de Ibagué son trasladados a Bogotá cuando se pueden atender ahí. Por eso la territorialización es necesaria. Por eso las redes integrales, como ustedes han aprobado, son necesarias. No puede llegar uno de ninguna manera, como llegué yo a Río Sucio, Caldas, y ahí se podía haber operado el paciente de una fractura del brazo, una fractura de coles que se podía operar ahí y lo iban a mandar para
para Cali o para Popayán, porque la EPS no tenía contrato con el hospital y en el hospital había ortopedista, había tomógrafo y había quirófano y había anestesiólogo. Eso no puede suceder. O no podemos llegar a lo que se me presentó recientemente en el hospital de segundo y tercer nivel de Zipaquirá. Muy buen hospital, excelente hospital, con excelente profesional público, en donde entonces paso por urgencias. Hay una señora, le pregunto, ¿y usted por qué la tienen aquí? ¿Desde cuándo está usted? ¿Qué? Está aquí. Me dijo, desde ayer estoy acá. Y le dije, ¿por qué la tienen? Me hizo así y me mostró el absceso en el codo que tenía, casi a punto de reventarse. ¿Cómo puede? Y entonces dije, ¿y por qué no le han solucionado el problema a la señora? Estamos esperando a la médica plástica. Yo no sabía que a un absceso tenía que esperar a una médica plástica para que se le solucionara. Eso se soluciona en un puesto de salud. Lo solucionaba una promotora en los años 70, lo solucionaba una promotora en los años 60. Nosotros no podemos entonces terminar en urgencias que no son urgencias, en urgencias que se pueden resolver en el primer nivel. Y por eso es que tiene que modificarse absolutamente todo este proceso. Y yo los felicito a todas y todos ustedes, inclusive a los que están y no están de acuerdo con nosotros. ¿No es cierto? Perfecto. Pero es que nosotros sí quisimos que esto se cambiara desde un punto de vista. Desde los años 90 dijimos, esto se va a convertir en un sistema curativo. Están abandonando el sistema preventivo y la promoción de la salud y la atención primaria. Y ahí ese es el costo que estamos pagando hoy. Por eso tenemos que modificar. Lo que tenemos bien lo estamos preservando. ¿Quieren que preservamos las EPS? En eso estamos de acuerdo. ¿Quiere que continuemos siendo afiliados a las EPS? Lo vamos a mantener haciendo. ¿Queremos que esto siga y que se siga mejorando el sistema de salud? Lo queremos hacer. ¿Que necesitamos más recursos? Perfecto. Pero ¿hasta dónde da el presupuesto nacional? ¿Hasta dónde da el presupuesto nacional? Hoy la salud casi es la quinta parte del presupuesto nacional, cerca de 100 millones, de 500 millones de pesos de presupuesto. Ha habido un esfuerzo inmensamente grande. Los aumentos permanentes demuestran cómo la UPC se ha ido aumentando por encima de la inflación durante todo este tiempo, con excepción del año 2021, que fue la única vez que no aumentó, y que el año del 2023 en este gobierno fue el aumento más grande, de 7 puntos por encima de la inflación. Y recientemente 6 puntos por encima de lo que había determinado el estudio de la UPC. Entonces, felicitaciones a todas y todos. Yo creo que aquí inclusive la presencia de las personas que han querido que no se den, pues también nos traen a colación y nos incentiva también a mejorar sustancialmente. Y yo creo que aquí se acabó con un mito de que todos pueden. Y yo quiero felicitar a quienes de pronto no los valoraban. ¿Qué va a hacer el doctor Quevedo que viene por allá de Guaviare? ¿O qué va a hacer la doctora Lopera que pues, tiene otro tipo de actividades? No, yo los felicito a ustedes porque aquí cada una de las mujeres y los hombres que están en este recinto se apropiaron de esto para estar de acuerdo o en desacuerdo. Y tuvimos la presencia de la doctora, que yo la felicito por su constancia. Así de pronto estemos y tengamos otro tipo de concepciones. Yo creo que los independientes deben declararse oposición y no decir que son independientes. Perdónenme que tenga que decirlo. Y eso no es un tema para decirlo. Y sí estoy de acuerdo con ella en muchas cosas. ¿En qué sentido? En que tenemos que lograr que el caso concreto de lo que representa para mí y para todos la ley estatutaria, que fue un trabajo de los profesionales de la salud, en donde se logró integrar a la gran mayoría de la gente. Nosotros sacrificamos el proyecto de ley. Cuando yo hablo de nosotros, fue todo el sector de izquierda, sacrificó el proyecto porque nos habíamos integrado en un solo proyecto y se lo entregamos a la academia. Dejamos a un lado nuestras posturas y le entregamos a la academia la posibilidad de que lideraran ese proceso y nos identificamos con ellos. Entonces yo creo que sí se puede y felicito porque por lo menos es importante que podamos darle a entender al país entero que aquí ha habido muchos acuerdos. El solo hecho de que 12 de los puntos sean coordinados,
adecuadamente, después de más de 100 horas de trabajo, un consenso con las EPS, que hoy están pidiendo que ojalá el proyecto salga lo más pronto posible. Y por eso están las EPS en cuidados intensivos, para mantenerlas. No estamos interesados en liquidarlas. Estamos interesados en que se mantengan. Cuando todavía estamos viendo a ver y solucionar el problema de Sura y de compensar, es porque no queremos que se vayan. Queremos que se mantengan. Tienen indudablemente un know-how que lo necesitamos. Queremos trabajar con todos y cada uno de los actores que están vinculados a la actividad de la salud, para que entre todos podamos darle a Colombia lo que necesita y se merece, y muy especialmente a los más vulnerables y necesitados, a los pobres y descamisados de este país, que están representados en indígenas, en afros, en campesinos y en las gentes humildes y trabajadoras que padecen inclusive hambre en las grandes urbes de este país. Entonces, mil gracias y los felicito a todos y cada uno de ustedes, muy amables.